Bueno, siguiendo con nuestras clases de tejido conectivo, particularmente lo que es matriz extracelular, ahora nos vamos a enfocar a lo que es, perdón, dicho, la sustancia fundamental. La misma diapositiva que les había mostrado en el video anterior, donde tenemos un esquema de un tejido conectivo laxo con un fibroblasto, un macrófago y fibras de colágeno elásticas. Y aquí lo que se ve en celestito, que se ve así como homogéneo, es la sustancia fundamental. Ustedes pueden ver en algunos textos todavía que hablan de sustancia amorfa, pero como vamos a ver más adelante, de amorfo no tiene absolutamente nada porque la sustancia fundamental forma una estructura que es bioquímicamente hablando, molecularmente hablando, altamente estructurado y tremendamente complejo. Es decir, de amorfo no tiene nada. Entonces, ¿qué es lo que podemos encontrar? ¿Qué tipo de moléculas podemos encontrar en la sustancia fundamental? Tenemos a los proteoglicanos, los glicoaminoglicanos o GAGs y las glicoproteínas. También pueden encontrar en algunos textos que la sustancia fundamental se llama matriz extracelular no figurada. Es un gel semisólido altamente hidratado y complejo. Y tenemos entonces estos tres tipos de moléculas. Acá en esta microfotografía de microscopía electrónica de transmisión, acá lo que se ve más bien homogéneo, acá esto corresponde a la sustancia fundamental y esto que es un poquito más granuloso también son con asociaciones macromoleculares que forman parte de la sustancia fundamental. Y esto se llama, originalmente se refería a la sustancia fundamental como sustancia amorfa, porque con la microscopía de luz no se puede tener este grado de detalle como se tiene, por ejemplo, con la microscopía electrónica. Ahora, las moléculas más grandes son los proteoglucanos y las más pequeñas son las glicoproteínas. Ambos tipos de molécula tienen un componente proteico y un componente de hidrato de carbono. La diferencia con el del proteoglucano y la glicoproteína, además del tamaño, es que la parte proteica es muy menor comparativamente con la cantidad de hidratos de carbono que tiene un proteoglucano. Y en la glicoproteína lo que predomina es la parte proteica y el porcentaje de hidrato de carbono presente en la glicoproteína es bastante menor. Los glicoaminoglicanos, estos son hidratos de carbono, no tienen proteína, son polisacáridos largos, no flexibles y sin ramificaciones, y están formados por cadenas repetitivas de disacáridos, formados por un aminoazúcar, que puede ser N-acetilglucosamina o N-acetilgalactosamina, y un ácido urónico, que puede ser hidrurónico o glucurónico. Tienen carga negativa, y el hecho que tengan carga negativa, atraen a iones positivos y esto a su vez atrae al agua y eso confiere al tejido que tiene estos aminoglicanos resistencia a la fuerza de compresión por la cantidad de moléculas de agua que contiene. Dentro de todos los glicoaminoglicanos que hay, son prácticamente todos sulfatados, excepto el ácido hialurónico. Entonces, dependiendo por qué tipo de ácido y aminoazúcar están conformados, tenemos entonces los distintos tipos de GAGs. Por ejemplo, aquí el ácido hialurónico, condroitin 4-sulfato, condroitin sulfato, etc. Aquí en esto les va a quedar un poquito más claro, donde aquí tenemos una N-acetilglucosamina y un ácido glucurónico
entonces tenemos acá, tenemos aquí en esta posición, tenemos esta molécula del grupo sulfato y tenemos entonces un condroitin 6 sulfato. Y esto es un ácido hialurónico, donde tenemos una N-acetilglucosamina y un ácido glucurónico, y aquí esta molécula no es sulfatado, entonces aquí estamos en presencia del ácido hialurónico. El ácido hialurónico es una molécula muy grande que está formada por aproximadamente 25.000 unidades de disacáridos. Está prácticamente en todos los tejidos adultos, muy abundante durante el desarrollo embrionario y forma un relleno, o sea, donde no hay parte donde no hay nada, o sea, donde aparentemente no hay nada tenemos ácido hialurónico. También confiere entonces resistencia a fuerza compresiva y se asocia con otros elementos de la MEC. Aquí para que vean comparativamente el tamaño, tremenda molécula el ácido hialurónico versus, por ejemplo, la mayoría de las enzimas, las amilasas, las tripsinas, tienen este tamaño y este es el ácido hialurónico. Los proteoglucanos están compuestos por una proteína central y la parte hidrato de carbono del proteoglucano está compuesto por estos GAGs. ¿Cuáles son esos GAGs que pueden estar asociados? Prácticamente todos excepto el ácido hialurónico. Y cuando un proteoglucano se asocia a su vez a una molécula de ácido hialurónico, estamos hablando del agrican, que es muy característica del cartílago hialino. Acá lo tenemos. Aquí tenemos un proteoglucano, la proteína central, los glicoaminoglicanos, condroitin sulfatos, y aquí asociado a una molécula de ácido hialurónico, y todo esto va a formar el agrican. Ahora, igual hay proteoglucanos que son grandes, como este, que forma parte del agrican, o también pueden haber otros que son mucho más chiquititos, como es, por ejemplo, la decorina. El agrican es tan grande que aquí hasta lo han logrado fotografiar, obviamente con un aumento muy grande. ¿Y por qué es tan importante esta molécula en el cartílago? Porque por su gran carga negativa aquí de los glicoaminoglicanos, estos atraen a cationes y esto a su vez moléculas de agua. Acuérdense que las moléculas de agua no son moléculas lineales, sino que forman dipolos, y eso entonces permite captar una gran cantidad de agua y eso promueve, digamos, o les confiere la característica de resistencia a la compresión. Y a su vez, estas moléculas de agrican se pueden unir, por ejemplo, a fibras de colágeno, y eso también es muy importante a nivel de cartílago articular, por ejemplo. Acá una molécula de agrican y aquí se está asociando a fibra de colágeno de tipo 2. Aquí una tabla donde está esquematizado, donde por ejemplo pueden estar distintos tipos de proteoglicanos. El agrican en el cartílago, ya lo habíamos dicho, la decorina también en prácticamente todos los tejidos conectivos, el pellecan en las láminas basales y así sucesivamente. Tienen múltiples funciones en todo, que van desde el soporte mecánico, funcionar como correceptores, regular migraciones celulares, regular presencia de citoquinas, etc. También puede ser, por ejemplo, aquí tenemos una proteína integral de membrana que hacia el interior se asocia al citoesqueleto y hacia el medio extracelular se asocia con demás elementos de la matriz extracelular, esto que ya se lo había mandado en una clase previa, y que permite entonces la señalización desde el medio extracelular al medio intracelular. Ahora, otra función muy importante es que, dado que
Estas moléculas, el proteoglucano, los GAGs, ya sea solo o asociado al proteoglucano, permiten entonces la migración de moléculas de agua, y esto a su vez tiene que ver con la regulación del flujo de agua o de líquido dentro del tejido conectivo y desde y hacia los capilares sanguíneos. Después tenemos las glicoproteínas, que son proteínas no colagenosas, tienen propiedades adhesivas, como por ejemplo la fibronectina, tenasina, laminina, condronectina. Se unen a integrinas, las integrinas son proteínas integrales de membrana, forman parte de las láminas basales y su función es organizar a la matriz extracelular. Acá los tenemos formando parte de una integrina. Este es el intracelular y este es el extracelular. Aquí tenemos un esquema de una glicoproteína. Son bastante pequeñitas, entonces se requieren técnicas especiales como inmunohistoquímica para poderlas detectar. Aquí lo que se ve en más café son glicoproteínas. Por ejemplo, aquí están detectando laminina, aquí fibronectina. La laminina se concentra en las láminas basales, la fibronectina pues está un poco más dispersa. Y aquí tenemos una laminina, está formado por 3 cadenas de aminoácidos y tiene esta forma de cruz. Lo importante es que aquí en los distintos dominios tiene zonas donde se puede unir a otros elementos de la matriz extracelular, a una integrina, a proteoglucanos como el distroglicano, el perlecan, puede autoensamblarse, unirse a otras glicoproteínas como el nitrógeno. Lo mismo es válido para la fibronectina, que es un dímero que tiene una forma de B corta y tiene dominio para unirse a colágeno, a integrina que están presentes en la superficie celular, a otro elemento de la matriz. Y de esa manera, con esa capacidad de unirse a otras moléculas y entre sí, son capaces entonces de organizar a la matriz extracelular. Forman entonces parte de la lámina basal, que ya les he hablado bastante. Empezamos a hablar de la lámina basal en las clases de epitelio, pero la lámina basal no solamente está entre el epitelio y el tejido conectivo, sino también rodea a fibras musculares. Está, por ejemplo, forma parte de la barrera de filtración a nivel renal. Y esto ya se lo había dicho en la clase previa en epitelio, pero la importancia de la matriz, de la lámina o membrana basal es que fija el epitelio del conectivo, compartimentaliza tejidos, filtra moléculas, participa en diferenciación celular, en la regeneración o cicatrización, entre muchas otras funciones. Acá la tenemos, la lámina basal. Y aquí en un poquito más de detalle la condensa. Acá lo mismo. En la lámina lúcida aquí tenemos las lamininas, por ejemplo, forman una red molecular. Aquí otra imagen. Se ve desordenado acá, pero es muy, muy estructurada la lámina basal. Entonces ahí destacan, hay muchas más moléculas, pero yo quiero que recuerden estas 3. El colágeno 4, que forma redes, que otorga cierta resistencia a la tensión. El colágeno 7, que forma fibrillas de anclaje. Y la laminina, que organiza a la lámina basal. Ahora, esta matriz extracelular sufre un recambio, no es estática. Y dependiendo de qué tipo de tejido estamos hablando, es la tasa del recambio. Por ejemplo, en la dermis el recambio es mucho más rápido que, por ejemplo, en un tendón.
Y la degradación de la matriz extracelular, que es normal, pero en ciertas patologías esta puede estar aumentada, como por ejemplo en tumores, en enfermedades degenerativas, por ejemplo en la artrosis, en infecciones. Hay muchos patógenos que tienen enzimas que pueden degradar a la matriz extracelular y depende básicamente de unas enzimas que se llaman metaloproteinasas de la matriz y proteínas ADAM. Las proteínas ADAM son unas metaloproteinasas bastante más complejas aún porque tenemos la metaloproteinasa y desintegrinas que atacan las integrinas que están en la superficie celular. Y dentro de las metaloproteinasas tenemos colagenasas, estromeomelicina, gelatinasas, etcétera, y todos tienen un espectro más o menos amplio para poder degradar a los distintos componentes de la matriz extracelular.